El comedor estaba completamente en silencio, mientras mi familia se reunía alrededor de la mesa de caoba, para lo que se suponía que sería una alegre cena de planificación. Había pasado toda la tarde asando pollo y preparando guarniciones, emocionada por terminar de organizar los detalles de nuestro próximo viaje de verano. Tengo 66 años, soy viuda desde hace 5, y había decidido invitar a mi hijo Marcos y a su esposa Claudia a pasar una semana de lujo en una villa frente al mar. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, bebiendo té helado, mientras observaba a Claudia deslizar el dedo por varios tableros de inspiración en su tableta. Estaba organizando meticulosamente nuestros itinerarios diarios. Tenemos que hablar de las habitaciones y de los horarios durante el día, anunció Claudia sin levantar la vista de la pantalla. La villa solo tiene 3 habitaciones. Marcos y yo necesitamos la suite principal y también la segunda habitación para mi equipo de fotografía y mis cambios de vestuario. Dejé el tenedor sobre el plato. Entonces queda una habitación. Sara no puede venir por su horario de trabajo, así que yo puedo quedarme con la tercera. Claudia finalmente levantó la mirada. Su expresión era completamente fría. En realidad, Valeria, creo que esta vez sería mejor que te quedaras en casa. La mesa quedó en absoluto silencio. De repente, Marcos pareció encontrar fascinante su puré de papas. Se negó a mirarme a los ojos. ¿Me estás pidiendo que me quede aquí?, pregunté. Mantuve la voz completamente serena. No levanté el tono. Simplemente los observé a los dos. No es nada personal, continuó Claudia, haciendo un gesto despectivo con la mano. Pero seamos realistas. Tenemos planeadas degustaciones de vino, cenas románticas hasta tarde y sesiones de fotos muy específicas para mis redes sociales. Entonces se volvió hacia Marcos y habló como si yo no estuviera sentada a menos de 1 metro de distancia. Saca a tu mamá del viaje. No encaja con nuestra imagen. Estamos tratando de crear cierta estética y tener a una persona mayor siguiéndonos por todas partes simplemente arruinaría el ambiente que buscamos. Esperé a que mi hijo hablara. Esperé a que defendiera a la mujer que lo había criado, o, al menos, que señalara la realidad más evidente de aquel viaje, pero solo bajó la mirada y se movió incómodo en su silla. Mamá, quizá Claudia tiene razón. Vamos a caminar muchísimo. Tal vez estarías más cómoda aquí. No lloré, no grité, simplemente sonreí. Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué el teléfono. Claudia pareció satisfecha. Seguramente pensó que iba a escribirle a alguna amiga para quejarme, o que estaba revisando mi calendario. De inmediato volvió a hablar con Marcos sobre una excursión privada en yate que quería reservar para el segundo día. Desbloqueé el teléfono, busqué el número que necesitaba y marqué. Me llevé el aparato al oído, mientras tranquilamente daba otro bocado a mi cena. Hola, Resort Vista del Mar. Llamo por la reservación 4482B. Necesito cancelar toda la reservación y solicitar un reembolso. La conversación al otro extremo de la mesa se detuvo al instante. Claudia levantó la cabeza de golpe. Sí, toda la reservación, continué, ignorando sus miradas. El alquiler de la villa, el paquete de bienvenida, todo. Surgió un asunto familiar. Sí, entiendo que existe una pequeña penalización por cancelación. Por favor, procedan con el reembolso del monto restante. ¿Qué estás haciendo?, exigió Marcos. Su rostro comenzó a ponerse rojo. Levanté un dedo indicándole que esperara mientras terminaba la conversación con la representante del resort. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Colgué. Después abrí la aplicación de mi banco y deslicé el teléfono por la superficie lisa de la mesa hasta dejarlo justo frente al plato de Claudia. El historial de movimientos se veía claramente en la pantalla. ¿Reembolso de qué?, balbuceó Claudia. Ese es un depósito de $3,000 al Resort Vista del Mar. El pago está a mi nombre, expliqué, recostándome en la silla. Los $9,000 restantes vencían el próximo martes. También pensaba pagarlos yo. El rostro de Claudia perdió todo el color. ¿Tú pagaste la villa? La villa, los traslados, la cena de bienvenida, todo, respondí sin una pizca de enojo. Quería hacer algo especial por ustedes.
Yo iba a cubrirlo todo. Marcos empezó a ponerse nervioso. Espera, mamá, no puedes simplemente cancelarlo. Llevamos meses organizándolo. Claudia compró todo un guardarropa nuevo. Ustedes llevan meses organizándolo. Lo corregí con suavidad, pero yo lo estaba pagando. Y como aparentemente no encajo con su estética, supuse que preferirían encargarse ustedes mismos de los gastos. Esto es una locura, soltó Marcos, apartando su silla. Vas a cancelar todas nuestras vacaciones, porque Claudia hizo una sugerencia práctica sobre el itinerario. Claudia no hizo una sugerencia. Tomé la ensaladera vacía del centro de la mesa. Te dijo que me sacaras de un viaje que yo estaba financiando, porque mi edad arruina su imagen. Y tú te quedaste sentado permitiéndolo. Las manos de Claudia temblaron mientras tomaba su vaso de agua. Yo no sabía que tú lo estabas pagando, Valeria. Marcos me dijo que él se estaba encargando de las reservaciones. Miré a mi hijo. Inmediatamente apartó la mirada. Había aceptado el mérito por mi generosidad para impresionar a su esposa. Bueno, ahora ya lo sabes, dije poniéndome de pie. Recogí mi plato y mi vaso. La reservación estará oficialmente cancelada mañana por la mañana. El reembolso ya está en proceso. Llámales otra vez, exigió Claudia. El pánico de su rostro se convirtió rápidamente en arrogancia. Diles que fue un error. Ya pedimos esos días libres en el trabajo. No puedes hacernos esto. No fue un error, respondí mientras caminaba hacia la cocina. Dejaste perfectamente claro que no soy bienvenida. Simplemente estoy respetando sus límites, asegurándome de no estar en un lugar donde no encajo. Espero que ustedes respeten los míos. Abrí el grifo y comencé a enjuagar los platos. Marcos me siguió hasta la cocina. Su voz adquirió un tono suplicante. Mamá, vamos. Sentémonos otra vez y cambiemos los planes. Podemos solucionarlo. Incluso podemos organizar una cena solo para los tres una noche. Cerré el grifo y me sequé las manos con una toalla. El viaje está cancelado, Marcos. Pueden terminar de cenar, pero cuando terminen quiero que se vayan. Tengo una noche bastante ocupada por delante. No esperé su respuesta. Salí de la cocina. Recorrí el pasillo y entré en mi habitación. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, con un clic firme. Mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente unos 10 minutos después de escuchar cerrarse la puerta principal. Primero llegaron mensajes de Marcos. Después, un párrafo larguísimo de Claudia, explicando cuánto había malinterpretado yo sus palabras y lo desproporcionada que había sido mi reacción. No respondí ninguno. En cambio, busqué el contacto de mi hija Sara. Contestó al segundo tono. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo la gran cena de planificación? Se escuchaba agotada después de su largo turno en el hospital. Cancelé el viaje, dije mientras me sentaba frente al tocador. Sara soltó una carcajada. Está bien. ¿Qué hizo Claudia? Le di la versión corta. Que quería dejarme fuera del viaje. El comentario sobre la estética. El silencio de Marcos y mi rápida cancelación. Bien hecho, mamá, respondió inmediatamente. Te dije que iban a utilizarte como cajero automático durante esas vacaciones. Tenías razón, admití. Pero todavía tengo esos días apartados, y una cantidad bastante considerable destinada a vacaciones. Hice una pausa. Tú tienes días de vacaciones acumulados que no has utilizado en 2 años. ¿Qué te parecería un viaje solo para nosotras dos? Sara guardó silencio durante un momento. ¿Hablas en serio, mamá? Me encantaría, pero no quiero que gastes todo ese dinero en mí. Lo voy a gastar en nosotras, la corregí. ¿A dónde siempre has querido viajar? Pasamos la hora siguiente mirando opciones en nuestras tabletas mientras hablábamos por altavoz. Finalmente reservamos un hermoso resort en Costa Rica, aguas termales, recorridos por la selva y mañanas tranquilas en un balcón privado. El costo total era considerablemente menor que lo que yo iba a gastar en las extravagantes exigencias estéticas de Marcos y Claudia, y la compañía sería infinitamente mejor. Antes de acostarme revisé el teléfono. Había 14 mensajes nuevos en el grupo familiar. Marcos exigía que solucionara todo. Claudia se presentaba como la víctima. Silencié el grupo, apagué la lámpara y dormí mejor de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé una cafetera fuerte
y llevé mi computadora portátil a la isla de la cocina. Lo sucedido durante la cena había despejado una niebla de mi mente. Si Marcos y Claudia me veían simplemente como un personaje secundario conveniente para financiar su estilo de vida, había llegado el momento de revisar exactamente cuánto de ese estilo de vida estaba pagando yo. Abrí mis estados de cuenta. Durante años había mantenido un enfoque familiar con ciertos gastos, un hábito que venía desde la época en que Marcos estaba en la universidad. Entré en la página de mi compañía telefónica. Marcos y Claudia todavía estaban incluidos en mi plan familiar ilimitado. Seleccioné sus 2 líneas e inicié la transferencia de responsabilidad de pago. Recibirían un mensaje dándoles 48 horas para hacerse cargo de sus propias facturas. De lo contrario, perderían el servicio. Después revisé el seguro del automóvil. Había mantenido la camioneta de Marcos en mi póliza para aprovechar un descuento por varios vehículos, pero seguía siendo yo quien pagaba la prima. Llamé a mi agente y pedí retirar su vehículo de mi póliza. Sentí una satisfacción tranquila cuando mi pago mensual se redujo casi a la mitad. Finalmente cambié las contraseñas de los 3 servicios de streaming que yo pagaba. Tal vez a algunas personas les parecería mezquino. Para mí era simplemente una reconstrucción necesaria de mis límites. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque eran adultos y había llegado el momento de que financiaran su propia estética. A las 11 de la mañana mi teléfono se iluminó con un mensaje de Marcos. «Mamá, ¿hiciste algo con la cuenta del teléfono?» Me llegó una alerta. Tomé el teléfono y escribí una respuesta breve. «Sí, estoy revisando mis gastos mensuales. El enlace de transferencia te permitirá configurar tu propio método de pago. Que tengas un buen día en el trabajo». Dejé el teléfono boca abajo. El cordón financiero estaba oficialmente cortado. 2 días después estaba en el porche trasplantando unos helechos, cuando la camioneta de Marcos entró bruscamente en mi entrada. No dejé de trabajar cuando él y Claudia bajaron. Claudia sostenía un pequeño y poco convincente ramo de tulipanes del supermercado. Subieron los escalones con evidente tensión. «Hola, Valeria», dijo Claudia, extendiendo las flores. «Vinimos a disculparnos. Las cosas se salieron un poco de control la otra noche. Me limpié la tierra de los guantes de jardinería y no extendí la mano para recibirlas. Gracias, pero ahora mismo no tengo un florero preparado. Puedes dejarlas sobre la mesa del patio». Marcos metió las manos en los bolsillos. «Mamá, ¿podemos entrar y hablar? Lo de la factura del teléfono, el seguro. Nos estás dejando en una situación complicada. Mi sala está un poco desordenada», mentí tranquilamente, sin moverme del porche. «Podemos hablar aquí». La amable fachada de Claudia empezó a resquebrajarse. «Valeria, por favor, solo queremos arreglar lo del viaje. Investigamos cuánto costaría volver a reservarlo por nuestra cuenta, pero sin tu depósito los precios son astronómicos. Si llamas y recuperas la reservación, te prometemos que puedes venir. Incluso podemos apartar una noche para cenar contigo». La audacia de aquella propuesta casi me hizo reír. «Aprecio mucho tu generosa oferta de permitirme asistir a una cena durante un viaje que estaría pagando yo, Claudia. Pero el viaje a Costa Rica con Sara ya está reservado y no es reembolsable». «¿Costa Rica?» Marcos abrió los ojos. «¿Reservaste otro viaje con Sara usando el dinero de nuestras vacaciones?» «Con mi dinero», lo corregí suavemente. «Para mis vacaciones». Ya que yo no encajaba con la imagen de las suyas, Claudia frunció el ceño, olvidando por completo su fingida cordialidad. «Solo estás haciendo esto para castigarnos, porque estás resentida». «No estoy castigando a nadie», respondí mientras recogía mi pequeña pala de jardín. «Simplemente estoy destinando mis recursos a los lugares donde soy valorada. Ahora, si me disculpan, estas raíces se están secando». Esa misma tarde llegó la camioneta de la ferretería. Había contratado a un cerrajero. Marcos tenía una llave de mi casa desde que mi esposo murió. Aunque rara vez venía simplemente para visitarme, Claudia utilizaba aquella llave con frecuencia para dejar cajas de ropa fuera de temporada, muebles viejos y decoraciones festivas. Había convertido mi enorme garaje en su almacén personal gratuito. En menos de 30 minutos cambiaron las cerraduras de la puerta principal,
la trasera y la del garaje. El sonido pesado y satisfactorio del nuevo cerrojo se sintió como si un peso físico abandonara mis hombros. Entré al garaje y observé las pilas perfectamente ordenadas de cajas de plástico con la pulcra letra de Claudia. Suéteres de invierno, decoración de Halloween, libros de la universidad. Saqué el teléfono y contraté mediante una aplicación un servicio local de mudanzas. 1 hora después llegaron 2 jóvenes con un camión. Les indiqué que cargaran cada caja, contenedor y mueble que no me perteneciera. Le di al conductor la dirección del departamento de Marcos y Claudia y pagué el servicio por adelantado, incluyendo una buena propina por el trabajo pesado. Si no están en casa, déjenlo todo ordenadamente frente a su puerta, le indiqué. No envié ningún mensaje de advertencia, no escribí ninguna nota, simplemente recuperé mi espacio. Durante demasiado tiempo había permitido que mi casa, mi cartera y mi tiempo fueran extensiones de su comodidad. Al sacar físicamente sus cosas de mi propiedad, estaba dejando perfectamente claro que mi papel como red de seguridad había terminado. Cuando el camión se marchó, barrí el piso vacío del garaje. El espacio parecía enorme, limpio y completamente mío. Entré en casa y comencé a preparar mi maleta. Costa Rica me esperaba. Sara y yo estábamos sentadas en la sala del aeropuerto, bebiendo café mientras observábamos el amanecer sobre la pista. Toda la tensión de la semana anterior parecía haberse desvanecido. Mis maletas estaban documentadas, las nuevas cerraduras de mi casa estaban aseguradas, y mis finanzas por fin volvían a pertenecerme. Mi teléfono vibró sobre la pequeña mesa entre nosotras. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz. 1 minuto después llegó un mensaje. «Mamá, ¿por qué todas nuestras cajas están en el pasillo frente a nuestro departamento? El propietario está furioso. Y mi llave de tu casa ya no funciona. ¿Qué está pasando?» Sara miró la pantalla y arqueó una ceja. «Cambiaste las cerraduras y les devolviste todas sus cosas». Tomé un sorbo de café. Decidí que mi garaje necesitaba respirar. Sara se rió y negó con la cabeza. «Seguro que Claudia está perdiendo la cabeza ahora que tiene que ocuparse de su propio desorden». Llegó otro mensaje. Esta vez era Claudia escribiendo en el grupo familiar. «Valeria, esto es increíblemente inmaduro. No tenemos dónde guardar todas estas cosas. Y el seguro del auto de Marcos venció porque no nos diste suficiente tiempo para organizarnos». Escribí una última respuesta antes de silenciar el grupo durante el resto del viaje. Tuvieron 48 horas para hacerse cargo del teléfono y del seguro. Las cajas les pertenecen. Estoy a punto de abordar un avión y no estaré disponible durante una semana. Ocúpense de sus propios asuntos. Apagué completamente el teléfono y lo guardé en mi bolso. ¿Lista?, preguntó Sara tomando su equipaje de mano cuando anunciaron nuestro vuelo. Sonreí, más de lo que he estado en años. Enlacé mi brazo con el suyo y caminamos hacia la puerta de embarque, dejando atrás nuestro equipaje. Tanto el literal como el emocional. Costa Rica fue una revelación. Pasábamos las mañanas tomando café local en un balcón con vista a una exuberante selva de color esmeralda. No había prisas. No tenía que coordinar mi ropa para las redes sociales de otra persona y, sobre todo, nunca sentí que fuera una carga. Caminamos hasta cascadas escondidas, nos sumergimos en aguas termales volcánicas, disfrutamos cenas increíbles en las que realmente hablábamos la una con la otra. Sara no me trataba como una anciana frágil, tampoco como un inconveniente. Éramos simplemente 2 mujeres adultas disfrutando del mundo juntas. El 4.º día hicimos un paseo en catamarán al atardecer. El cielo parecía arder en tonos rosados y anaranjados que se reflejaban sobre el océano. Sara tomó una fotografía espontánea de mí mientras reía, con un vaso de agua con gas en la mano. Me veía relajada, verdaderamente feliz. «Voy a publicar esta», anunció Sara mientras escribía en su teléfono. Yo casi nunca utilizaba las redes sociales, pero tenía una cuenta. Cuando regresamos al hotel y recuperamos la conexión a Internet, abrí la aplicación. Sara me había etiquetado en la foto. El texto decía: «Las mejores vacaciones con mi compañera de viaje favorita. Sin dramas, solo paz».
Ya había comentarios de familiares y amigos elogiando el paisaje. Entonces apareció un comentario de Claudia. «Se ve bonito. Qué lástima que Marcos y yo tuviéramos que cancelar nuestro viaje de aniversario por algunos malentendidos financieros». Me quedé mirando sus palabras. No me enojé, no inicié una discusión pública. Simplemente presioné el pequeño ícono junto a su nombre y seleccioné «Bloquear». Después hice exactamente lo mismo con el perfil de Marcos. Cerré la aplicación. Salí al balcón y escuché los sonidos de la selva. No necesitaba tener la última palabra. Ya tenía exactamente lo que quería, paz. Cuando regresé a casa, todo estaba perfectamente silencioso. Mi garaje seguía limpio, mis nuevas cerraduras seguían seguras, y mi casa volvía a sentirse completamente mía. Pasaron 2 semanas antes de que Marcos finalmente apareciera. Esta vez vino solo. Estaba de pie en el porche y parecía agotado. Abrí la puerta principal, pero mantuve cerrada la puerta mosquitera entre nosotros. «¿Puedo entrar, mamá?», preguntó. «Podemos hablar aquí». Me apoyé en el marco de la puerta. Marcos se rascó la parte posterior del cuello. «Mira, siento cómo terminaron las cosas. Claudia estaba estresada por el viaje, pero realmente nos dejaste sin piso. Las facturas de los teléfonos, el seguro, las cosas que guardábamos aquí, todo nos está costando una fortuna. Les está costando exactamente lo que cuesta mantener su propia vida». Lo corregí tranquilamente. «Yo no soy tu banco, Marcos, y no voy a permitir que me traten como alguien descartable mientras esperan que siga pagando sus gastos». Marcos frunció el ceño. «¿Entonces qué? ¿Ya no somos una familia?». «Sí somos una familia», respondí, «pero la dinámica cambió. Soy tu madre, no tu patrocinadora. Cuando tú y Claudia sean capaces de tratarme con un mínimo de respeto, podemos reunirnos para almorzar. Hasta entonces, necesitan aprender a resolver sus propios problemas». No esperé una revelación dramática. No esperaba que Marcos cayera de rodillas y comprendiera instantáneamente todo lo que había hecho mal. Simplemente cerré suavemente la puerta. Después aseguré el nuevo cerrojo. Al caminar hacia la cocina me sentí más ligera de lo que me había sentido en una década. Me serví un vaso de agua. Sobre la encimera había un folleto de viajes por España. Lo abrí. Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona. Tomé un bolígrafo y empecé a marcar destinos. A veces, lo más poderoso que puede hacer una madre es dejar de interpretar un papel que ya no le corresponde y comenzar por fin a escribir su propio itinerario. Si algo aprendí de todo lo ocurrido, es que mi presencia y mi tranquilidad son un privilegio, no algo que otras personas puedan dar por hecho. No tienes que discutir, no tienes que gritar, no tienes que convencer a nadie de lo que vales cuando esa persona ya decidió tratarte como una molestia. A veces la respuesta más poderosa no es una confrontación espectacular, es retirar tu energía, cerrar tu cartera y alejarte tranquilamente para construir una vida junto a personas que realmente valoran tu presencia. Establecer límites firmes no significa estar resentida, tampoco significa vivir enojada. Significa que finalmente reconoces tu propio valor y que ya no estás dispuesta a rebajarlo para encajar en la estética de otra persona. Durante años confundí ayudar con amar. Creía que pagar ciertas cuentas de Marcos era simplemente lo que una madre hacía cuando podía permitírselo. Mantenerlo en mi plan telefónico parecía insignificante. Pagar el seguro del auto parecía práctico. Guardar sus cosas en mi garaje parecía una comodidad familiar. Financiar unas vacaciones parecía un regalo. Cada cosa por separado parecía pequeña. El problema apareció cuando todas esas pequeñas cosas se convirtieron en una expectativa. Mi generosidad dejó de ser considerada generosidad. Para ello se convirtió en infraestructura. El teléfono estaba pagado porque mamá siempre lo había pagado. El seguro estaba cubierto porque mamá siempre lo había cubierto. El garaje estaba disponible porque mamá tenía espacio. Las vacaciones serían lujosas porque mamá tenía dinero. Pero, curiosamente, cuando llegó el momento de decidir quién encajaba en la fotografía perfecta de aquellas vacaciones, mamá dejó de ser necesaria. Mi dinero encajaba, yo no. Esa fue la parte que cambió todo.
No cancelé el viaje porque Claudia no quisiera cenar conmigo todas las noches. No cancelé porque quisiera controlar sus planes. Lo cancelé porque escuché claramente cómo hablaban de mí cuando creían que podían conservar mi dinero sin tener que soportar mi presencia. Y todavía recuerdo el rostro de Claudia cuando vio aquel depósito de $3,000 en mi teléfono. Hasta ese instante, yo era simplemente una mujer mayor que estorbaba en sus fotografías. En cuanto comprendió quién había pagado la villa, mi presencia se volvió negociable. De repente sí podía ir, de repente podían encontrar tiempo para cenar conmigo. De repente había formas de hacer que funcionara, pero yo ya había entendido demasiado. El respeto que aparece después de conocer el saldo de una cuenta bancaria no es respeto, es cálculo. Por eso Costa Rica significó mucho más que unas vacaciones. No era una forma de presumir que podía viajar sin ellos. Era la primera decisión importante en mucho tiempo que tomaba preguntándome qué quería yo, no qué necesitaba Marcos, no qué prefería Claudia, no qué sería más sencillo para la familia, qué quería yo. Quería tomar café sin sentir que alguien miraba el reloj. Quería caminar lentamente si me daba la gana. Quería sentarme una hora frente a un paisaje sin preocuparme por estropear la fotografía de otra persona. Quería viajar con alguien que considerara mi compañía una parte del viaje, no el precio que debía pagar para acceder a mi tarjeta bancaria. Sara hizo exactamente eso. Nunca me hizo sentir vieja, nunca me apresuró, nunca actuó como si estuviera haciéndome un favor por compartir tiempo conmigo. Y cuando tomó aquella fotografía en el catamarán, ni siquiera me pidió que posara. Yo estaba riendo, eso era todo. Quizá por eso aquella foto me gustó más que cualquier retrato cuidadosamente preparado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba intentando encajar en la imagen de nadie. Simplemente estaba viviendo. Después de volver a casa, seguí revisando mis gastos, no porque estuviera obsesionada con el dinero, sino porque finalmente entendí que cada pago recurrente también representaba una relación que yo había permitido continuar por inercia. Encontré pequeñas suscripciones, servicios que nadie utilizaba, pagos familiares que habían sobrevivido años simplemente porque nunca me había detenido a preguntar por qué seguían allí. Cancelarlos produjo una sensación extraña, no de venganza, de orden. Mi vida empezaba a ocupar nuevamente el espacio que le correspondía. Marcos tardó en entenderlo. Durante nuestra conversación en el porche, todavía hablaba de cuánto le estaba costando todo, pero esas cifras no eran castigos, eran simplemente el precio real de su propia vida. Y ese precio siempre había existido. La única diferencia era que anteriormente lo estaba pagando yo. Tal vez algún día Marcos comprenda por completo lo ocurrido aquella noche en mi comedor. Tal vez Claudia también. Quizá no. Ya no necesito esperar esa comprensión para seguir adelante. Puedo querer a mi hijo y al mismo tiempo negarme a financiar su falta de respeto. Puedo recordar años buenos, sin permitir que esos recuerdos se conviertan en una licencia para utilizarme. Puedo ser generosa, sin convertirme en un recurso disponible permanentemente. Y puedo decir que no sin dar un discurso de 20 minutos, defendiendo mi decisión. Eso también lo aprendí. Un límite no necesita convertirse en debate para ser válido. Cuando digo que mi casa no es un almacén, no necesito una votación familiar. Cuando digo que cada adulto debe pagar su propio seguro, no tengo que demostrar que soy una buena madre. Cuando digo que no financiaré unas vacaciones de las que intentaron excluirme, no estoy obligada a escuchar argumentos sobre estética. Mi dinero es mío, mi casa es mía, mi tiempo es mío, y mi presencia también. Durante décadas pensé que una buena madre debía mantener la puerta abierta. Ahora entiendo que también debe saber cuándo cambiar la cerradura, no para mantener fuera a todos, sino para recordar que entrar en su vida requiere respeto. Miré otra vez el folleto de España sobre la encimera. Marqué Sevilla, después Granada. Tal vez iría con Sara, tal vez viajaría con una amiga, tal vez iría sola. La diferencia era que, por primera vez, ninguna de esas posibilidades me daba miedo. Sonreí. Había pasado años ayudando a otros a organizar sus vidas. Ahora me tocaba organizar la mía, y esta vez nadie iba a sacarme de mi propio viaje.